Así que, compañeras, compañeros, vamos a ver el día de hoy, recordar en principio en dónde andamos, taller de diseño ambiental 2. Nuestra razón de ser en esta asignatura es el estudio preliminar de la propuesta ambiental a nivel bachillerato. Y el día de hoy vamos a trabajar en esta sesión 25, vamos a repasar el programa arquitectónico, espero rápidamente. Después vamos a trabajar un poco el asunto de la relación en lo que estamos llamando concepto arquitectónico y la exploración de la forma. Yo espero que con este aspecto logremos anudar y entender un poquito mejor cómo es que hay que pasar del boceto a los planos y a la maqueta. Y por último, vamos a insistir otra vez en este asunto de cómo pasamos de los planos arquitectónicos a la maqueta de tal manera que se pueda entender con mayor claridad qué hacer en las dos entregas que nos hacen falta, de las dos etapas que nos hacen falta, es decir, de la propiamente entrega de la maqueta y propiamente la comunicación social del trabajo de propuesta que hemos realizado. Así que, pues, como es un repaso, permítanme hacerlo rapidísimo y comienzo con este punto en el sentido de que ustedes, por favor, visualicen, a ver si se acuerdan, qué está cambiando aquí. Este diagrama ya lo habíamos visto, ya lo habíamos observado, pero ahora, por favor, ¿qué identifican que ha cambiado? Ya lo conocemos. Si ustedes se acuerdan, en donde decía programa de necesidad, donde dice hoy programa de necesidades, ahí decía antes identificación del problema o de la situación. Bueno, es que ahora estamos introduciendo ya las palabras o los conceptos con los cuales denomina correctamente esto que hemos hecho, ¿verdad? Primero, en el análisis del ámbito, identificamos ciertas características de todo lo que rodea, natural o artificial, que determinan. Y eso nos llevó a anotar, por ejemplo, que hace mucho calor en ese lugar y habría que el espacio que estamos pensando, pues ventilarlo, refrescarlo, ¿no? Estas es las necesidades, digamos, que devienen del lugar y su circunstancia en la que estamos queriendo intervenir. Pero hay otra serie de necesidades que devienen o son referidas por el beneficiario. Cuando uno está revisando qué es lo que va a hacer, evidentemente platica con el beneficiario, evidentemente se da cuenta de lo que necesita y ahí uno va enlistando estas necesidades que vienen del propio beneficiario. Ojo, que el beneficiario diga que necesita no quiere decir que realmente necesita. Tengan en cuenta que en algún momento platicamos que la gente vive y piensa, a veces cree que está cumpliendo un modelo de concepción y de vida y no resulta así, ¿verdad? Entonces, el arquitecto o el urbanista, el diseñador en general debe de distinguir muy claramente estas cuestiones y por eso decíamos en su momento que tiene una visión o una lógica científica. Aquí se trata de distinguir lo que es realmente necesario de lo que el beneficiario cree que es necesario.
Voy a poner un ejemplo para poder avanzar. Supongamos que mi beneficiario tiene un lote de 80 metros cuadrados, eh, quiere hacer una vivienda y dice que como hace mucho calor, pues necesita una alberca. Y cuando empiezas a preguntar sus recursos o a observar, porque a veces no se pregunta, a veces es observación, a veces es con el diálogo, pero al empezar a reflexionar sobre el asunto nos damos cuenta de que pues, realmente para apenas le alcanzaría pues, para hacer la vivienda. Así que la alberca, aunque la desee, él cree que es necesidad, pero es deseo, no puede ser parte de la lista o del programa de necesidades. Bueno, avanzo porque ya hemos platicado sobre los criterios del diseño bioclimático y la segunda entrega, como pueden en este momento ya coincidir conmigo, es propiamente la entrega del programa arquitectónico. Ya hemos visto las tablas, ahorita las revisaremos, pero en este diagrama de proceso, en este esquema muy elemental, ustedes pueden ver cómo aparece el concepto arquitectónico donde antes aparecía lo que llamábamos el boceto. Bueno, es que el boceto es la palabra que cotidianamente nos identifica esto. Si yo ahorita, si al principio les decía concepto arquitectónico, he tenido la experiencia que muchos se sorprenden, se bloquean y ya no avanzan. Pero si les digo boceto, es decir, un dibujo preliminar, que detrás de él hay una idea que yo quiero expresar, todavía no muy clara, pero que se está desarrollando, entonces nos da chance de empezar a trabajar. Ahorita vamos a abundar sobre el asunto, es uno de los aspectos que conviene que platiquemos un poquito más. Luego dijimos que de este concepto, y una vez revisado todo lo anterior, pues pasamos a los planos arquitectónicos, fundamentalmente con la vista en planta, la vista horizontal superior, y eso es la transformación. Propiamente al construir la maqueta, lo que estamos explorando es el volumen. Estamos explorando el volumen general y cómo ese volumen general se organiza para la atención de las actividades que van a resolver las necesidades de la forma de vivir y de pensar, pues de nuestro beneficiario o de quien nos haya encargado el asunto. Bueno, digamos, eso ya lo hemos platicado y hemos apuntado donde estamos incorporando el nombre preciso de las actividades de proyectación que nos interesan. Este cuadrito ustedes ya también lo conocen rápidamente. Saben que aquí es lo que estamos llamando la lista de actividades y su dosificación. Ya lo hemos platicado. Y listamos una actividad. De acuerdo a la antropometría, establecemos el espacio que es para que se pueda hacer esa actividad. Calculamos cuántas personas van a hacer esa actividad. A eso le llamamos el espacio requerido. En este caso, ¿verdad? Dijimos una estancia de 5 personas, perdón, una estancia, se requieren 5 metros cuadrados por persona. En general, la persona por unidad, decíamos, tenemos 5 personas, que son las de la vivienda, eso nos daba 25 metros cuadrados, y dijimos que hay que calcular un espacio para la circulación. Como es entre el 25 y el 30, yo puse 30 y entonces dijimos 7 metros. En total dijimos 32 metros cuadrados. Ojo, como es un estudio preliminar a nivel bachillerato, esto que les estoy solicitando es suficiente. Si lo tienen así, suficiente. Nada más hay que ver que hayan hecho adecuadamente las cosas con corrección. Suficiente. Pero tengo que aclararle a los compañeros que van para arquitectura que aquí hace falta una columna. Si yo quiero ser más preciso, como se los van a pedir a los primeros semestres de la carrera,
me hace falta la columna que diga mobiliario, equipo o instalación. Por ejemplo, mire, yo tengo en la estancia, en la cocina, para una persona 2.5 metros si va a cocinar. Son 2 personas. Eso me da 6.5 metros. Hicimos un poquito más grande. Hicimos nuestro cálculo de circulación y entonces tenemos 7.5. Pero tengan en cuenta que eso es el cálculo del espacio sin la estufa, el fregadero, o peor aún, si yo estoy pensando en una cocina integral, compañeros, ya no me cabe la cocina integral. Así que tendría que estar considerando la cocina integral o el mobiliario que le voy a poner para ajustar con mayor detalle el total de metros cuadrados que requiere, por ejemplo, la cocina. Piensen este puntito. Si lo tienen así, correcto. Los compañeros que van para arquitectura, si me hacen el favor de agregar el otra columna y hacer este cálculo de acuerdo a la antropometría, sé que es un poquito más de trabajo, pero ya estarían ajustándose un poquito más en relación a su carrera. Pero así como está, si ustedes me lo entregan, yo no tengo inconveniente. Porque es lo que hemos dicho como un estimado, como una exploración, como en estudio preliminar, antes de que nos digan sí o no nuestro beneficiario de lo que estamos queriendo proponer. Bueno, esta tabla entonces ya la conocen. Ya también recordarán que hicimos el diagrama de relaciones. Aquí solamente insistir en que se hace una operación mental llamada abstracción. En la realidad es muy difícil, más bien, es imposible separar la actividad del lugar. La actividad del lugar. Pero mentalmente lo que hacemos es una abstracción. Separamos mentalmente la actividad del lugar, del espacio. Y entonces tomamos abstractamente las actividades y las relacionamos. ¿Para qué? Para que de acuerdo a la forma de vivir y de pensar de nuestro beneficiario y la búsqueda del mejor funcionamiento operativo del lugar, pues quede organizado el asunto. Así es que en este diagramita, que si ustedes lo comparan con los anteriores que hemos estado viendo, aquí ya se muestra cómo hay una relación estrecha entre estancia y comedor. Antes habíamos alejado el comedor de la estancia, pero ahí tenía el problema, ¿verdad? Teníamos el problema de que, pues normalmente cuando nos invitan a una casa, estamos un rato en la casa, en la estancia, y luego se nos invita a tomar un alimento como muestra de que hay una mayor confianza. ¿Eh? Pero en esa situación operativamente es difícil o un poquito difícil el hecho de que pasemos de la cocina a la estancia para llevar los alimentos. Es más operativo que pasemos de la cocina, donde se realizan los alimentos, al comedor, ¿verdad? Entonces aquí ya el diagrama aparece con estas modificaciones. Avanzo porque creo que este está claro, pero al final, si alguien tiene dudas, lo comentamos. Otra vez. Permítanme un segundo. ¿Qué pasó? Estoy dando clases, sí. Sí, por favor. Va. Entonces, en ese sentido, compañeros, miren, tenemos ahora, reintegramos. ¿Qué reintegramos? Los datos de nuestra tabla, de la tabla
en la que hemos dosificado el espacio que requerimos para cada actividad, ese dato lo tomamos en cuenta. Ya está. Segundo dato que tomamos, el de cómo se organizan las distintas relaciones entre las actividades. Tercer elemento, ahora lo que hemos abstraído mentalmente, es decir, el espacio, lo retomamos y este es el que nos da la pauta importante para organizar lo que estamos planteando, las actividades con la dimensión del espacio y con la organización que estamos diciendo. Por eso ahora en el diagrama espacial, como hemos platicado en otra ocasión, lo que queremos hacer es, a ver, siguiendo el ejemplo que hemos estado diciendo, ¿qué hacemos? Bueno, pues lo que hacemos es, en el terreno de 80 metros, fíjense, una primera restricción que tenemos, que no es que yo quiera, es que existe ya norma obligatoria, que es el área libre permeable. En ese terreno de 80 metros cuadrados, yo tengo que dejar entre 25 y 30% del terreno como área libre permeable. Es decir, es área en donde yo no puedo construir. Estamos hablando de alrededor de 24 metros cuadrados. Quiere decir que nada más puedo construir en 56. Mi terreno de 86 metros cuadrados solamente puedo construir en 56. Y los otros 24, área libre permeable, son para que yo ponga vegetación, para que el suelo que está ahí sea permeable. Caiga el agua y se chupe al subsuelo esa agua. Y dé chance de que haya sol y aire que entren al terreno. Por eso se me obliga a que no construya en esos 24 metros cuadrados. Así que me quedan 56 para construir. Si tengo 56 metros cuadrados para construir y quiero una casa de 148 metros cuadrados, vean que no puedo construirlo todo en los 56. ¿Qué hago entonces? Bueno, pues es donde yo tomo en cuenta lo espacial y digo, una parte va en la planta baja, otra parte va en la planta siguiente y en la siguiente. Así que 56 metros en la planta baja, 56 metros en la siguiente y 56 en la siguiente. Ya ven, ya hasta me pasé, ¿no? 50, son 156, son 6 por 3, 18, son 168 metros. Así que en 3 niveles de 56 me da chance incluso de poder construir un poquito más. Pero esa es la consideración que se me pide que haga en el diagrama espacial. Y yo tengo que considerar esa situación, compañero. Probablemente para quienes vayan a arquitectura, aquí es donde uno puede jugar con los tiempos y con las etapas constructivas y hacer este proceso en etapas. Por ejemplo, decir, bueno, no tengo para construir toda la casa de una entrada, entonces haré la cimentación y a lo mejor hago la estancia que me va a servir, ¿verdad? La estancia que me va a servir de cocina, de comedor, de dormitorio por un tiempo. Ya tengo la estancia. ¿Qué construyo de más? Ah, bueno, pues sigo construyendo esto, etc. Ahí es donde esta consideración de las distintas niveles se amarra con las etapas y la propuesta empieza a ser un poquito más adecuada a las necesidades de nuestro beneficiario. Bueno, esto creo que ya también ustedes lo trabajaron. Espero que haya quedado totalmente clara. Y ahorita vamos a avanzar al concepto arquitectónico. Si permítanme, vamos a pausar y avanzamos al concepto arquitectónico. Ruego su atención en este punto. Programa de necesidades, programa arquitectónico, y ahora se nos dice cómo pasamos al concepto arquitectónico. Están enlazados. Bueno, veámoslo, por favor.
Como pueden ver, yo repito, estamos hablando de que se trata de que hagamos la homologación, mejor dicho, la analogía, es diferente. La analogía de cómo se hace el proceso, qué es lo que hay en la naturaleza, en la que está ubicado nuestro terreno, qué objetos hay en el lugar en donde está nuestro terreno, el cuerpo humano, o cualquier otra cosa que nos dé una analogía, es decir, que se pueda comparar, ¿verdad? Y que a partir de la geometrización le demos elementos y un orden. Y así surge lo que estamos llamando el concepto arquitectónico. Esto ya lo habíamos platicado, pero yo no lo había dicho así, no lo habíamos dicho así porque, insisto, nos bloqueamos cuando escuchamos palabras raras. Y sí lo habíamos visto en este ejemplo, en donde se acordarán, decíamos que este arquitecto está haciendo su boceto. Fíjense, está haciendo cuadritos. Organiza los cuadritos, los pone en determinado lugar y a partir de esos rectángulos con volumen, formas geométricas, las organiza, las ordena y genera lo que vimos como vivienda. Incluso en la propia fachada volvemos a ver repetidos estos rectangulitos que están presentes. Vean que aquí, de esto ya lo platicamos, pero ahora yo se los estoy diciendo en la terminología arquitectónica, en la que hemos estado platicando de cómo se organiza este boceto, es decir, el concepto arquitectónico, a partir de tomar inspiración de lo que nos rodea o de otro elemento, lo hacemos geométrico, tomamos formas geométricas y organizamos estos espacios de lo que estamos platicando. ¿Sí? En primer lugar, con el tamaño que tiene, pensando en las actividades que tiene, pensando en la relación que debe de tener unos con otros. Pensando todo eso es que vamos desarrollando el concepto o el boceto hacia los planos arquitectónicos. Faltaría ahí, ¿verdad?, el asunto de la simbología y las características de los planos, pero le voy a dejar aquí un poquitito y voy a terminar lo que se nos está pidiendo en la segunda entrega. ¿Cómo voy a terminar esto? Pues recordándoles el asunto de que tenemos nuestro cuadrito de la estimación de los costos. También ya lo hemos visto, pero les recuerdo, por favor, ténganlo en cuenta. En primer lugar, vimos que hay una columna de donde se nos dice el interés social o medio. Hay también residencial y hay también otras cuestiones ya de lujo, ¿no? Pero nosotros nos estamos acercando a nuestra realidad para que la estimación sea cercana a nuestra realidad. No es precisa, es cercana a nuestra realidad. Luego marcamos una columna en donde hay un determinado monto por metros cuadrados que la constructora, es decir, alguien que hizo profesionalmente la construcción, calcula. En el siguiente columna se nos presenta, ¿verdad? Se nos presenta el costo que decíamos indirecto, que es la parte de la ganancia que calcula la empresa va a obtener. Así que en la tercera columna es el precio al público, es decir, lo que me costó, dice la constructora, más mi ganancia. Eso es el precio al público. Y ahí tenemos el dato de lo que estamos considerando como el espacio requerido, los 148 metros que estábamos hablando de nuestra vivienda. Lo multiplicamos, nos da 1,000,000 y pico de pesos como total de la construcción. Si tenemos el terreno, bueno, pues tenemos que gastar en eso, pero normalmente no tenemos el terreno. Entonces hay que considerar cuánto nos va a costar el terreno.
Yo le puse ahí 300,000 pesos, pero ustedes deben de tener claro que ese precio es muy barato. Es casi estamos hablando de un terreno ilegal, ¿eh? En área, de ejidal, con muchos problemas. Es poco probable que lo vayan a encontrar. Ya hay una situación que en la Ciudad de México escasamente se encuentra. Así que, si es en la Ciudad de México, piensen en el doble o triple. Si es en el Estado de México, en zonas como en Ecatepec, lo más alejado, probablemente encuentren un terreno con ese precio. Probablemente, ¿no? Bueno, ahora, la escrituración, bueno, pues todo esto se hace formalmente con escrituras, con documentos firmados, generalmente ante notario, que da fe pública. Y hemos calculado que ese costo es del 3%. Es un cálculo. Eso ocurría, si yo les digo, hace 12 años. Hoy probablemente esté un poquito más alto, ¿eh? Luego decíamos, bueno, pues yo no tengo 1,000,000 de pesos para que pueda comprar rápidamente eso, así que pues le calculamos un porcentaje, 10%, y dijimos 133,896 pesos. Ese porcentaje, compañeros, varía de banco, de momento. Por ejemplo, ahorita la cuestión de la inflación está muy alta. Se habla de que están subiendo las tasas de interés, es decir, que está subiendo ese porcentaje. Y bueno, aquí habría que decir que hay que calcular al futuro las distintas situaciones que se pudieran encontrar para evitar esto, fíjense. Si decimos que es el 10% anual, son 133,000 pesos, y decimos que no pagamos en 10 años, estamos hablando de que se junta 1,300,000 pesos. Es decir, en no pagar 10 años, casi tendríamos en 10 años la deuda de el doble. ¿Se dan cuenta? Nosotros no estamos haciendo esa estimación, por eso, o ese cálculo, esa corrida financiera, no la estamos haciendo. Por eso es una estimación, un acercarse a cuánto sería. Y nuestro acercarse en este renglón que hemos estado viendo de vivienda de 148 metros cuadrados de interés social es 1,500,000 pesos. Cosa que un obrero realmente no puede adquirir. No es la situación real, es un estimado que a lo mejor un comerciante sí podría adquirir. Por eso es que la línea de abajo, ustedes ven que estamos poniendo lo que normalmente está sucediendo. De edificios de 5 pisos, con 4 o 5 departamentos, no más de 50 metros cuadrados el departamento, y vean, 736,600 pesos. Y eso es un estimado muy lejano a lo que realmente están costando. Si ustedes se ponen a preguntar, estamos hablando de 1,200,000 a 1,500,000 pesos, 50 metros cuadrados, 52 metros cuadrados. Pero bueno, nuestra intención no es intención comercial, nuestra intención es hacer cálculos para hacerse una idea de eso que estamos proponiendo. Así que esta tabla espero la hagan un poquito lo más detallada posible. Y como ven, corresponde con lo que hemos estado hablando de la segunda entrega. Yo estoy tratando de insistir que no se cometan algún tipo de aspectos que les hagan falta o que estén mal elaborados, porque recuerden que es la segunda entrega y no hay más tiempo para que podamos hacer revisiones. Vean que vale 20 puntos. Así que recordaré casi por último que en el Teams aparece esta guía para la formulación de proyectos. Ahí ya se explican esto que hemos estado viendo, pero desafortunadamente nuestros compañeros no han revisado esta documentación. Algunos ni siquiera han revisado la calidad de línea. Recuerden que entre más intensa o más gruesa ya representa. Si yo estoy viendo mi plano de frente, quiere decir que es antes, está más cerca de mí si yo lo dibujo con líneas gruesas
o intensas. Y bueno, la demás simbología que ahí aparece el texto que les estamos recomendando, las convenciones gráficas. Recuerden, los planos llevan gotas, llevan la escala gráfica, la escala numérica, llevan el norte, llevan la simbología y llevan convenciones mínimas que tienen ustedes que presentar para este tipo de representación gráfica. Y por último, también recomendamos, y es importante para todos, diría yo, que si alguien está pensando que como no va para arquitectura no tiene que revisar este texto, que son 26 paginitas, yo le diría, no, compañero, mire, usted va a presentar siempre, en algún momento tendrá que presentar diapositivas para hacer una exposición. Bueno, pues aquí nos dice cómo gráficamente organizar bien mi diapositiva para que sea impactante y se entienda la idea, esté clara la idea. Entonces, este material está ahí presente y yo, por favor, les ruego, suplico a ustedes que, bueno, pues no lo echen en saco roto, sino que lo revisen y mejoren nuestra entrega. Y por eso es que estamos también dando, pues por lo menos 3 días más para que revisen y entreguen muy bien esta parte del trabajo. Voy a dejarme aquí un minuto por si con claridad. Ahora vamos a pasar a el punto de la exploración de la forma. Es un asunto en el que hemos estado abundando mucho. Y aquí, compañeros, es donde tenemos que tener claro esto de cómo pasamos del concepto al proyecto. Aquí yo les diría, por favor, mientras abro lo del video, por favor, vean esta imagen, recuérdenla y chequemos de qué hemos estado hablando en ese punto. Distraer, por favor. Aquí te enseñaremos cómo pasar del concepto al proyecto arquitectónico. Pasos a seguir. ¿Qué tipo de uso tiene mi proyecto? La conceptualización, una lluvia de ideas. ¿Qué pasaría si? Un marco conceptual, referentes, el programa, formalización y geometrización, el esquema básico, la proyección y por último la volumetría. Primero debemos preguntarnos qué tipo de uso tendrá mi proyecto. Por ejemplo, si es vivienda, comercio, cultura, etc. Debemos preguntarnos qué sucede alrededor de mi proyecto. ¿Cuáles son las necesidades que tiene mi sector? Pasamos a la conceptualización y de acuerdo al uso y al contexto nos preguntamos ¿qué necesita el lugar y qué aportaría con mi proyecto? ¿Cuál sería el plus que le daría al sector? Realizamos una lluvia de ideas con palabras y oraciones de acuerdo a las necesidades y proyecciones que tiene el sector y cuáles incluiría para mejorarla. ¿Qué pasaría si? ¿Cuáles son los hábitos del sector? ¿Es importante cambiar la identidad del lugar en pro de mejoras? A 10 años, ¿cómo se ve mi proyecto? Si hago solo un proyecto urbano, ¿qué pasaría? ¿Puedo hacer arquitectura polivalente y efímera? Es muy importante plantearnos algunas ideas en pro de mejora del proyecto. Una vez resueltas las inquietudes anteriormente expuestas, pasamos al marco conceptual. Aquí encontraremos las palabras claves para mi proyecto. Este es un ejemplo de un centro de comercio gastronómico y de agricultura urbana. En este proyecto la palabra clave era sinergia y con él acompañado de otras 3 palabras, que es enlace, unión y frecuencia. Y con ello apoya la idea puntual del proyecto y la necesidad del sector. Un edificio, sinergia social. Un parque, sinergia urbana. Una estación, sinergia cultural.
Es importante apoyarnos de referentes tanto para la conceptualización y formalización del proyecto. Hacer el programa nos ayudará a saber los metros cuadrados y cómo será la distribución de las áreas de mi proyecto. Pasamos a la formalización y geometrización del proyecto. Aquí es muy importante tener en cuenta si el concepto lo llevamos de una forma literal o abstracta a la forma del proyecto. Es decir, cómo va a quedar el edificio, si es rectangular, circular, en pirámide. Este podría ser un ejemplo de una forma literal que expresa la necesidad o alguna identidad del sector. Aquí podemos ver cómo el edificio abstrae la forma de un árbol y lo plantea en su forma y conceptualización del edificio. Es hora de pasar al esquema básico en donde profundizaremos en las formas del proyecto. Realizamos la proyección del proyecto en donde ya estará ubicado nuestro programa y la conceptualización y la forma del edificio. Y por último, realizamos la volumetría del proyecto. Bueno, y así concluimos este video. No olvides suscribirte a nuestro canal y activar. ¿Qué les parece entonces? ¿Cómo ven? Ahí se anuda la relación que hemos estado insistiendo, compañeros, en el sentido de que lo que hay que hacer es precisamente en esta parte de pasar del concepto, vuelvo a insistir, fíjense, estamos en el asunto. Lo que nos acaban de explicar es todo lo que ya hicimos. Eso ya lo hicimos. Pero ahora centrémonos. ¿Cómo se pasa del concepto, es decir, de esta idea en la que yo tomo algo de lo que rodea el edificio o incluso el cuerpo humano para establecer su geometrización? Esa geometrización me da pie para desarrollar lo siguiente, para organizar, de acuerdo al programa arquitectónico, organizar los espacios, de tal manera que se pueda ver lo general, o sea, todo el envolvente o la cubierta, o de otra manera lo podemos decir, la forma general del edificio, pero al mismo tiempo podamos establecer la manera en que al dentro se organizan las cosas. Si ustedes me lo permiten, yo insistiría en este asunto que hemos estado platicando desde hace algún tiempo. ¿Cuál es este? Yo sé que esta imagen les, les recuerda, porque la hemos visto varias veces, les tiene que recordar los elementos del diseño. Pues la geometrización es eso, compañeros. Es considerar que yo tomo el cuerpo humano y lo divido en rectángulos. Bueno, la cabeza es un rectángulo, el cuerpo un rectángulo, etcétera.
Entonces, lo que estoy haciendo es, fíjense, representar partes con elementos geométricos. Ya que tengo el elemento geométrico, en el caso que tenemos en la parte de arriba, una vez que ya establecí ese elemento, puedo jugar con ellos, es decir, tamaño más grande, más chico, distinta forma. Bueno, si le pongo distintas dimensiones, cambia relativamente la forma. Y entonces ya tengo mis elementos, la variedad de mis elementos. Avanzo a los principios ordenadores del diseño. Yo les di 3. Hay muchos, pero con estos 3, si jugamos, es suficiente para resolver nuestro. ¿Cuál? Yuxtaposición. Encimamos una cosa con otra. Y ya platicamos en algún momento de cómo hicimos esta generación. O bien adición, yuxtaposición y sustracción. Ya llevamos 2. Encimamos uno y quitamos. Y entonces generamos algo. O adherimos, sumamos, adicionamos. Tercero. ¿Qué sale de ahí? Mi unidad. Esa unidad yo la decido. Es la que yo decido. Esa unidad que le está llamando módulo, puedo utilizarla para agregar más módulos y hacer algo más grande o dividirlo y con eso tener partes para generar. Y cuando platicamos esto decíamos, yo les decía, bueno, fíjense, el mismo módulo que estoy tomando para el acceso, lo estoy tomando para la estancia. A lo mejor tendría que tener un módulo para el acceso y 3 módulos para la estancia. Y ahí es donde ya empiezo yo a tener, con esta geometrización y ordenación de los elementos, empiezo a generar, fíjense ustedes, mi plano en planta. Y esa es la base también para ir generando lo que ya tenemos aquí dibujado, que ustedes han visto varias veces, que es mi axonométrico, en donde estoy explorando si el volumen al interior y al exterior es el adecuado. Esto lo he dicho varias veces, pero no me lo tomen a mal. Cuando uno sale incluso de la carrera, esto todavía no le queda uno claro. Así que entre más veces ustedes lo escuchen y vean distintos ejemplos, como vamos a ver a continuación, más claro va a quedar. Y lo podrán hacer con mayor facilidad. Bueno, entonces este es el punto de la exploración de la forma, y aquí en el de la exploración de la forma, este video ya lo vieron, no lo voy a poner aquí en este momento, es lo que acabo de explicar, pero visto en el proceso, así que este lo voy a dejar aquí, se lo dejo la presentación para que ustedes lo abran, lo revisen varias veces. Prefiero en este momento avanzar corriendo y avanzar a este punto de la maqueta. Pero antes, como es costumbre, me detengo un minuto para preguntarles cómo va en relación a lo que vamos a ver entonces. Fíjense. Ya podemos entonces entender que aquí está el concepto. Claro, la habilidad de este arquitecto formado pues, hace que el boceto sea bastante desarrollado, ¿no? Casi a nivel de plano. Pero bueno, nosotros pasamos de este boceto al plano y estamos pretendiendo avanzar a la maqueta, ¿no? Así que déjenme presentarles este video siguiente, que es importante porque nos va a ejemplificar varias cosas. Primer aspecto que nos va a ejemplificar. Fíjense, nos va a permitir ver primero esta cuestión de la maqueta que estamos platicando y segundo, el ejemplo que decíamos en relación a comunicación pública de mi propuesta, ¿sale? Pues déjenme compartirles. Avancemos pues entonces a este punto. Por favor, pongámosle atención.
El proyecto a analizar es una vivienda unifamiliar para adultos mayores, un proyecto aplicado en el semestre 2016-1 de la carrera de arquitectura de la UNED. El propósito de este análisis es conocer las características funcionales, formales y estructurales de la vivienda, finalizando con un análisis comparativo a partir del libro Análisis de la arquitectura de Simon Unwin. El objetivo del proyecto se basó en tomar a nuestros padres como los futuros habitantes de la vivienda, por lo cual cumple las necesidades y los requerimientos sugeridos por estos usuarios. A nivel contextual, el proyecto no poseía una ubicación precisa, por lo cual el emplazamiento en la misma partiría de un contexto escogido por nosotros, manteniendo las medidas de un terreno plano de 5×25 para una propuesta sencilla y de bajo costo. El contexto elegido se ubica en Venezuela, estado Táchira, en la ciudad de San Cristóbal, específicamente en el sector Pirineo, Cayo Oribante. Este es un sector agradable y silencioso, ubicado en dirección este-oeste, presentando visuales hacia el Parque Nacional Tamá en su fachada principal. Conceptualmente, el proyecto nace con la intención de generar un espacio de jerarquía que represente la unión familiar, en el cual se puedan juntar la armonía y las costumbres de la familia, creando una atmósfera agradable y un área social en común para la integración de los usuarios y sus seres queridos. Esta jerarquía se ubica en un espacio central que componen las áreas más comunes de reunión y visita, como son sala, comedor y cocina, con la integración de un jardín interno que brinde ventilación y a su vez sea un elemento divisor entre los ambientes. Esta planta presenta de igual manera accesos hacia un patio posterior y área de servicios. En su segunda planta se encuentra el área íntima con una habitación principal y una para huéspedes, con la presencia de una sala de estudio sugerida por los usuarios. Formalmente, el proyecto se adapta al terreno en base a sus medidas, generando una vivienda angosta, ortogonal y sin retiros laterales. Se trata de dos prismas rectangulares intersectados que presentan sus fracciones en su fachada frontal y posterior, generando unos pequeños voladizos para un carácter minimalista. A nivel tecnológico presenta la combinación del sistema tradicional de pórtico con el de bloques de concreto tipo Lego, brindando de esta manera un proceso constructivo de bajo costo y un tiempo de ejecución más corto y eficaz. El diseño de vanos en fachadas y techos brindan ventilación e iluminación, separándolo de la sensación de ser un ambiente angosto por las características del terreno. Presenta ventilaciones cruzadas y aleros para minimizar la incidencia solar. En cuanto a los materiales, se propone el uso de ventanas de vidrio templado como aislante térmico, puertas de madera y vidrio. A nivel de fachada se propone el uso de texturas como el concreto en friso liso y color blanco para uno de los prismas y un revestimiento de piedras tipo laja de diferentes tonalidades de gris para el otro prisma. A partir del libro Análisis de la arquitectura por Simon Unwin del año 1997, el cual se basa en definir la arquitectura y su infinidad de procesos de diseño, se presentan las siguientes comparaciones. Elementos variables de la arquitectura. Para iniciar, Simon Unwin explica que un espacio se define por elementos fundamentales, los cuales en su mayoría son elementos abstractos, pero al momento de aplicar estos elementos a la realidad son intervenidos por factores como la luz, la ventilación, la temperatura, entre otros. Estos elementos darán otras características y sensaciones en los espacios existentes. Luz y ventilación. La orientación este-oeste de la vivienda hace que ésta reciba la incidencia solar a lo largo de la misma, por lo cual se propuso la implantación de vanos que se extienden desde los cerramientos hasta pasar por la cubierta sobre el jardín interno. Estos se ubican en su fachada lateral para recibir los vientos provenientes del sur, generando que el espacio interno sea tanto el más fresco como el más iluminado, y corresponde al concepto por ser el espacio de jerarquía y circulación del proyecto. Color y textura. Tanto en el exterior como al interior de la vivienda se presenta una combinación de colores neutros. El blanco y el gris generan sencillez en el diseño, y el contraste con la madera, la piedra y la vegetación brindan al espacio sensaciones de armonía y frescura. Elementos que cumplen más de una función. Existen elementos arquitectónicos que tienen la capacidad de representar un espacio de diferentes maneras. En este proyecto se puede tomar este carácter en los voladizos presentes en su fachada frontal y posterior, ya que estos representan la función de cubierta y espacio de captación a nivel de planta baja, y en su planta alta funcionan a la vez como un área de terrazas y habitaciones.
La arquitectura como arte de enmarcar. Simon Unwin explica que todos vemos la vida a través de marcos, ya sea por ejemplo marcos de ventanas y puertas o incluso por las pantallas de nuestros celulares. Pero en arquitectura esto se refiere a la capacidad que tiene el arquitecto de crear un marco en el que se desarrolle la vida de las personas. Por ejemplo, notamos que en ambas plantas existe una variedad de marcos, ya sean elementos tangibles como paredes divisoras o intangibles como la división que genera el jardín interno. El marco principal sería el perímetro de la vivienda, el cual encuadra los diferentes marcos internos. Cada marco interno presenta una función diferente. La cocina enmarca la acción de cocinar, el comedor puede enmarcar una cena familiar, las habitaciones enmarcan el descanso y así sucesivamente. De igual manera, el libro explica que no es necesario que el espacio esté habitado para dar la función de enmarcar, sino que con el simple hecho de presentar mobiliario ya está enmarcando la función para la cual fue diseñado. La geometría en arquitectura. El ser humano está acostumbrado inconscientemente a ver el mundo en línea recta y perspectiva, y es algo que capta la atención del mismo. El eje de la vivienda es meramente lineal, y más que nada para adaptarse a la forma del terreno, y su recorrido interno no posee obstáculos sino hasta llegar a la parte posterior de la vivienda, de tal forma que sus visuales no se desvían de la ruta principal. Por otra parte, toda vivienda corresponde al sistema de 6 direcciones y un centro, explicada en el libro como las partes del ser humano, que éstas tienen relación con la vivienda, ya que posee parte anterior y posterior, partes laterales y parte superior e inferior, que es la que se apoya del suelo, las cuales rodean un centro que en el caso de la vivienda podría tomarse como el espacio de jerarquía. Muros paralelos. Representando una de las técnicas más sencillas y antiguas de la historia, la vivienda se resume en un marco creado por 2 muros paralelos, una cubierta y el suelo, que mantiene un mismo eje y sigue líneas de perspectiva. Su distribución interna se organiza de igual forma con la repetición de muros paralelos entre sí, que delimitan cada espacio, manteniendo la simpleza y el carácter ortogonal del diseño. Transición, jerarquía y núcleo. Este es un proceso de diseño que se basa en hacer un recorrido en dirección hacia un núcleo de jerarquía en el proyecto. Es tomar los recorridos como un espacio y no solo como una transición. Su recorrido parte desde un espacio público hacia uno semipúblico, ambos ya pertenecientes a la vivienda, siendo en este caso el recorrido desde la acera hacia la caminería de acceso principal. Esta lleva hacia un espacio semiprivado como lo es un porche para recibir visitas y finalmente llegar al espacio privado y de jerarquía de la vivienda, siendo el núcleo principal en donde se desarrollará el dinamismo de espacio y funciones de la misma. Es interesante cómo este libro explica la infinidad de maneras de crear arquitectura y de cómo transmitirla. Lo importante es que al momento de diseñar se debe tomar en cuenta que todo elemento tiene una razón de ser y que cada paso a dar debe tener su análisis previo para hacer del proyecto una obra de arte habitable para la sociedad y que cumpla las necesidades de la misma.